Un aplauso de cariño. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es tan bella esta canción que acabamos de cantar que yo le propongo que la cantemos de pie un ratito. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Padre, por que tú, siendo tan grande, te acuerdas de alguien tan pequeño como yo. Gracias, Padre, porque creemos a tu palabra cuando dice que los ojos tuyos buscan a un justo. Tu mirada recorre la tierra buscando a quien te adore. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano, hermana que está aquí esta mañana y por quien ha podido también conectarse. Declaramos que esta es una mañana de esperanza. Esta es una mañana de esperanza porque tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, Señor, aunque mis ojos físicos no te puedan ver. Yo declaro esta mañana que Dios está conmigo. Vamos, declárelo, dígalo, Dios está conmigo. Donde yo voy, Él está. Donde yo me muevo, Él va. Porque así lo dice, así lo prometió. Aleluya. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí y Dios cuida de ti. Dios cuida de tus hijos. Dios cuida aún de tus mascotas, cuida Dios. Dios es un Dios bueno, maravilloso, fiel, fiel. No puede dejar de sorprendernos que teniendo Él esta magnitud colosal, extraordinaria, Él cuide de alguien tan pequeño como yo. Eso es solo accesible. Solo se puede acceder a eso a través de Jesús. Solo es posible a través de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Que se oigan las voces. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Última vez. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Sí, Señor. Gracias. Gracias por ser nuestro amparo. Gracias, Señor. No se duerme ni se fatiga el que cuida a sus hijos. Tome su asiento, por favor. El equipo de música de adoración también puede descansar un ratito. Vamos a ir a la palabra. Es bastante probable que los resfríos de esta época, el frío, las gripes, la influenza, pueda impedirnos estar físicamente aquí. Pero es muy altamente probable que usted pueda estar aprovechando las virtudes de la virtualidad. Y en ese sentido quiero decir que
al escuchar el saludo del pastor José sobre esta familia que está viviendo un momento tan difícil, el mensaje de hoy cobra un sentido muy profético, muy profético. Hace algunos meses atrás, Dios habló muy claramente a mi corazón y me dio una instrucción. Y la palabra ha girado, a lo menos en los momentos que he tenido la oportunidad, y he buscado ser fiel a lo que Dios me ha dicho que comparta. Vivimos en un mundo con muchísimo dolor. Hay personas que experimentan muchísimo dolor. Y el dolor no es ajeno a la gente de fe. El dolor golpea la puerta de las personas que tenemos fe. Se viven momentos difíciles, angustiantes. Y digo que meses atrás, de alguna manera, el Señor me mostró que en este altar había muchos pañuelos sin recoger. Muchas lágrimas que necesitaban ser enjugadas. Y en ese sentido, le he dicho, Señor, dirígeme en la palabra para traer descanso, para traer esperanza a quien te conoce y a quien no. Y el mensaje de hoy va en esa línea también. Y no tenía el título, sino que tuve que conseguir un lápiz, y poquito antes de subir aquí, el Señor me dio el título. Son tantas las ideas que pasan y la claridad del temor de Dios para no manchar ni siquiera con el título lo que Dios quiere hacer, que no iba a dar el título, pero Dios me dio el título. Dolor con sabor a victoria. Dolor con sabor a victoria. Job 23:10. Job 23:10 va a ser el texto en el que hoy nos vamos a afirmar. Dice así, es muy breve, pero muy profundo. Job fue alguien que supo lo que era el dolor. Job vivió el dolor. Y escribió esto: mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como el oro. Le invito a repetirlo conmigo. 1, 2, 3. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Dios conoce nuestro destino. Dios conoce tu destino y el mío. Dios tiene un propósito y un destino para cada uno de los que estamos aquí. Y esta palabra hermosísima, profunda, nos revela que todos tenemos un proceso por el que pasar. Si usted está anotando, tiene que anotar esto: estamos siendo procesados. Hay algunos de nosotros a quienes el dolor nos trajo a Dios. A lo mejor esa es su situación, fue la mía. Yo acompañaba a mi padre para que no tuviera lástima ni le diera pena de ir solo a la iglesia. Pero llegó un momento en que una depresión casi me costó la vida y le dije a Dios: si tú me sacas de aquí, yo te sirvo el resto de mi vida. Por eso hoy estoy cumpliendo esa promesa. Hoy me dicen pastor, pero en el fondo estoy cumpliendo una promesa que le hice a Dios a mis 17 años. A mí el dolor me condujo al Señor. Pero no siempre tiene que ser así. Te encuentras en el mejor momento de tu vida y Dios te habla, como a Daddy Yankee. No sé. Puedes tenerlo todo, fama, dinero, y Dios te habla y se encuentra contigo y tú dices: wow, de acá sigo, de aquí no me suelto. Lo que sucede es que observo en la vida cristiana, y este es el fondo del mensaje, es que hay
Hay momentos en que las pruebas, diga conmigo, pruebas. Las pruebas tienen, por una parte, el sentido de bendecirnos. Pero también, si no tenemos el corazón preparado, pueden llevarnos en una dirección equivocada. Lamentablemente me doy cuenta en estos años de servir al Señor cómo personas que un día amaron a Dios, producto del dolor y la dificultad, incluso llegaron a culpar a Dios de ese dolor y se alejaron. A lo mejor usted conoce a alguien. Job está diciendo que Dios tiene un camino para cada uno de nosotros. Su camino no tiene que ser similar al mío. A lo mejor usted se ha preguntado, ¿por qué yo y no él? ¿Por qué esto me tocó a mí? Nunca voy a olvidar una conversación con un padre que vivió algo que yo como padre, de solo pensarlo, se estremecen mis huesos. Un padre que un día perdió a su hijo pequeño. Y la situación de esta familia amada que nos está viendo hoy me hizo recordar esa conversación. ¿Cómo no llorar con alguien que experimenta un dolor tan brutal como ese? ¿Cómo no sufrir con alguien que yo digo, yo como hombre, yo predico, enseño, pero digo, wow, si yo viviera eso, ¿qué pasaría conmigo? ¿Qué sucedería conmigo si mañana viviera esa prueba tan brutal que esta persona está viviendo? Dios nos lleva a orar por muchas personas que sufren. Y hay personas que sufren de una manera que usted dice, Dios mío, fortalécelo, fortalécela. Pero la buena noticia es que el destino de ese sufrimiento no es muerte, sino que es vida. Dije que el destino de ese sufrimiento no es para muerte, es para vida. Por lo tanto, usted y yo tenemos que poner la mirada en el final del proceso. Tenemos que aprender a darle sentido a las pruebas. Repito, debemos aprender a darle el sentido correcto al dolor, al sufrimiento. En un momento de sufrimiento yo he dicho muchas cosas delante de Dios de las que hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento de haberle dicho a Dios, Dios, ¿por qué me haces sufrir de esta manera? Tú siempre me habías tratado como una copa fina y ahora sufro. Hoy día, 20 años después, 20 años después de esas palabras que dije, me arrepiento completamente de ellas. Porque me di cuenta que ese tiempo de oscuridad, ese tiempo de llorar, ese tiempo de no dormir de noche, me trajo hoy hasta este lugar. Sucede que tenemos que aprender a darle un sentido al sufrimiento porque Dios nos probará como el oro. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice Pedro, el apóstol, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios quiere levantarnos. Dios quiere tratarnos. Dios quiere levantarnos. Dios no te quiere dejar postrado, postrada en el lugar del dolor en el que te encuentras. El mismo Pedro escribe y dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cómo tiene que ser la fe? Probada, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y alabanza cuando sea manifestado Jesucristo. Usted y yo estamos siendo procesados como el oro. Y el oro es sometido a un proceso intenso, sometido a químicos. Aquí hay personas que probablemente se dedican a la orfebrería y conocen esto mejor que yo. Yo tuve que investigarlo un poco. El oro es probado primero con químicos. Me sorprendió ver eso, cómo con el ácido le sacan las impurezas y cómo después el fuego
a una temperatura extraordinaria, 1400 grados. Todo ese proceso, ¿sabes para qué es? Para extraer lo que no tiene valor. Tú y yo estamos siendo probados para que salga lo que no tiene valor. Voy a repetirlo. Usted y yo estamos siendo probados para que la mentira salga. Estamos siendo probados para que el doble sentido salga de nuestra mente. ¿Quiere que siga o quiere que pare? Estamos siendo probados para que la impaciencia aprenda a confiar en la fe. Estamos siendo probados para aprender a depositar nuestras cargas en Dios. Estamos siendo probados para aprender a ver con los ojos del Espíritu y no con estos ojos físicos. Estamos siendo probados para creer en las promesas que Dios dijo. Estamos siendo probados. La mano de Dios, fíjese esto, el oro no se trata a sí mismo, requiere de una mano experta. El oro puede tener mucho valor, pero requiere de una mano artesana, experta, para limpiar, para depurar. Gracias, Señor, por depurarme. Gracias, Señor. ¿Hay alguien en esta sala que pueda decir, no soy el mismo, no soy la misma de hace años atrás? Me miro a mí mismo y me desconozco. Dale gloria a Dios, porque ese es el proceso del Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios sobre ti. Ay, hermano, si yo le contara, yo me recuerdo claramente cuando tuve que hablar con Dios y decirle, Señor, este lenguaje que tengo no te agrada. Estas palabras que digo, la Biblia dice que no pueden salir 2 ríos de mi boca. Palabras dulces y palabras amargas como garabatos y malas palabras. Lo mira a usted, usted me mira como sorprendido. ¿Usted alguna vez dijo malas palabras? Sí. Y hoy día me cuido de otras. Los garabatos ya quedaron atrás. Gloria a Dios. Hoy día me puede caer un ladrillo en el pie y no pasa nada. Usted sabe que esa es la prueba de fuego, ¿eh? Usted quiere conocer a alguien, vaya a ver un partido de fútbol entre cristianos. Ahí se conoce la cepa. Hoy día, gloria a Dios, me golpeo el pie, la mano, el dedo, digo, aleluya. No tanto, duele. Pero hoy día el Espíritu Santo en ese trabajo de depuración a veces me dice, esa palabra que usaste no es la apropiada. No es un garabato, pero no es la apropiada. Esa mirada que diste no es la apropiada. Entonces, si yo no me gradúo de lo grueso, ¿cómo Dios va a empezar a sacar lo fino? Sigue tratándome, Señor. Sigue tratándome. Sigue tratándome. Y estamos en ese proceso. Necesitamos de una mano experta, la misma que acompañó a un hombre llamado David. Salmo 18. El Salmo 18. Es uno de mis salmos favoritos. ¿Por qué? Porque si usted revisa en el encabezado del Salmo 18, dice así: fue escrito el día en que David venció a todos sus enemigos, y a Saúl. Repito. Arriba del Salmo 18 dice, este salmo fue escrito el día en que David venció a todos sus enemigos, y a Saúl. Oiga, este Saúl le hizo la vida a cuadros a David. Ese salmo es un salmo histórico. Es un momento formidable para David. Y en ese salmo, David, entre otras cosas, dice que la mano de Dios lo cubrió siempre. En ese salmo dice que Dios lo tomó y lo cubrió, que Dios bramó al lado de él, que peleó la batalla con él. Pero también David recuerda lo que le tocó vivir. Y el Salmo 18:4 habla de los momentos dolorosos de David, el proceso de este hombre, que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Dice así: me rodearon ligaduras de muerte. Tómenle el calibre a esto, por favor. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Me rodearon ligaduras de muerte. Torrentes de perversidad
me atemorizaron. El 5. Ligaduras del Seol, de la profundidad, me rodearon, me tendieron lazos de muerte. No sé si usted está notando el panorama que esto era para este hombre. No está él exagerando. Dice el versículo 17 de este mismo capítulo, mire lo que dice: me libró Dios de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. ¿Te han aborrecido alguna vez? No. Pues, y los que te aborrecen son más fuertes que tú. Eran más fuertes que yo. David está celebrando el cierre de una etapa de dolor. David está diciendo: terminaron los 15 años en los que Saúl me persiguió. Terminó ese tiempo donde tuve que hacerme el loco durante 16 meses entre los filisteos. ¿Lo recuerdas? David tuvo que hacerse el demente para ser recibido como exiliado político entre los filisteos. Tuvo que hacerse el loco, baba le caía. Disculpe, no era muy agradable la escena. David está recordando que Dios lo había ungido, pero en una primera etapa su congregación fue de afligidos, quebrados, atormentados en la cueva de Adulam. David está recordando que en un lugar llamado el Torrente de Besor fue saqueado, llevados cautivos a sus mujeres, los niños, y ese día los que le prometieron fidelidad lo quisieron matar. David está recordando todo ese tiempo de dolor y está diciendo: valió la pena. Valió la pena vivirlo. Valió la pena vivirlo. Porque el dolor nos pone en un proceso de refinamiento. El dolor en Dios nos ayuda a ver las cosas más claramente. Es más, yo sé que no nos gusta el dolor y no estoy haciendo una apología del dolor, pero estoy diciendo que detrás del dolor se esconde el crecimiento. A lo mejor usted no ha visto a Dios más claramente sino que en tiempos de dolor, en tiempos de aflicción. Pero son temporadas. ¿Son qué? Son temporadas. Son temporadas. Se cerró esa etapa, pero David siguió adelante con un proceso que no estuvo exento de dolor. Entre otras cosas, creo que para un padre no hay nada más difícil a que un hijo se te rebele. David, en los años que seguirían, tuvo que enfrentar la rebelión de su propio hijo, la crisis familiar, cosas complejísimas que enfrentó este hombre. Dice la Escritura que salió llorando, con la cabeza cubierta, subiendo el monte de los olivos, huyendo de Jerusalén, huyendo de su hijo Absalón, quien en la rebelión resultaría muerto. Después David le levanta una endecha, un canto fúnebre, y le dice: oh Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar? Porque así piensan los padres. Así pensamos los padres. Estoy seguro que usted como yo nos pondríamos delante de un rifle si la amenaza estuviera frente a nuestros hijos y diríamos: hazlo conmigo. Yo creo que estoy diciendo esto con un sentido. Hay padres aquí que han experimentado el dolor en los últimos meses de una manera muy particular. Dios dice: te estoy procesando. Este es un proceso, no es el final. Es solo una etapa del camino, no es el final. Y aquí viene la advertencia. Por favor, anote esto, la advertencia. ¿Qué viene ahora? La advertencia. ¿Por qué? Porque los procesos de dolor incluso vienen de personas en las que tú confiaste. Las pruebas aún vienen de las personas que menos esperabas o de las situaciones que menos esperabas. A veces las personas que nos aman nos hieren.
Pero Dios te está enseñando. Dios nos está procesando. Dios nos está purificando. Dios está extrayendo las cositas que no son de valor para levantar nuestro valor y para bendecirnos y para elevarnos. Dígame por favor antes de leer la Escritura. Porque dice 2 de Samuel 23:1, es la radiografía de los días finales de David. Diga conmigo, días finales. Y yo quiero estar así. Esta es una radiografía. Dice, estas son las palabras postreras de David. David ya está a punto de volver a casa. Dijo David, hijo de Isaí. Ponga atención en la descripción. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿Puede repetirlo conmigo? Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Este es un proceso. Esta es la radiografía, esta es la descripción de un hombre procesado por Dios, que tiene un corazón conforme a Dios. Un hombre que es levantado, que es ungido y que es dulce. Lo explico. Es que en el proceso de la prueba, podemos abrir el corazón a la amargura. En el proceso de la prueba, podemos buscar culpables. Es que el culpable es el pastor. El culpable es el que no me llamó. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y nuestra vida comienza a amargarse. Y lo que es peor, un día amaste a Dios y ese amor se comenzó a enfriar. Por eso esta palabra que muestra el final del proceso también es una advertencia. David fue levantado, ungido y dulce. Y yo pregunté al Señor y dije, Señor, es que David tiene que haber sido un hombre muy romántico, porque era un dulce cantor y me lo imaginé con el arpa así como tocando. No nos confundamos. David era un hombre de guerra. Dije que David era un hombre de guerra. Era un guerrero. Para casarse con la hija de Saúl tuvo que cortar prepucios. Eso es ser fiero. Dios le dice, a propósito de lo que decía Katy, tú no me puedes edificar el templo porque tus manos tienen mucha sangre. La Escritura no se está refiriendo a eso, no se está refiriendo a un hombre meloso, dulce. No, a lo que se está refiriendo es que hubo un hombre que pese a las pruebas supo guardar su corazón y mantenerlo dulce delante de Dios. Porque las pruebas pueden endurecernos, las pruebas pueden cambiar nuestro rostro. ¿Está escuchando la palabra de Dios? Lo que la palabra está diciendo y está describiendo el corazón de un hombre con un final de un proceso. David no permitió que las pruebas del proceso amargaran su corazón hasta ser el dulce cantor de Israel. Hace poco aprendí algo que no había visto en la escena, en el momento que describe Juan en su evangelio, en el segundo capítulo de Juan, las bodas de Caná. Dice la Escritura, ahí en el capítulo 2 de Juan, que Jesús hizo su primer milagro. ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerdas, amado? ¿Lo recuerdas? Jesús hizo su primer milagro ahí. Tanto así que a María le dice, todavía no ha llegado mi hora.
El problema es que se había acabado el vino. Y en una fiesta hebrea que duraba varios días, que se acabara el vino era un problema. Y usted ya esto lo ha escuchado. Pero Jesús transforma por un milagro el agua en vino. ¿Lo recuerdas? Y en el capítulo 2, versículo 10, el maestresala le dice esto al novio. Al probar el vino le dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Porque cuando están tomando las primeras copas, el paladar está más sensible. Y cuando ya hayan bebido mucho, mira qué eufemismo es ese, ¿no? O sea, ya cuando la cosa esté on fire, ahora se sirve de inferior, porque ahí no se van a dar cuenta. La pregunta es esta, amados. ¿Qué es el buen vino? Y esto lo aprendí hace poco y me bendijo. Traje una imagen para quienes están en su casa y quienes están acá. Al estudiar mucho más sobre esto, descubrí algo que no es muy conocido. Pero en el proceso de moler en las uvas en el lagar, eso es un lagar, es un lugar de piedra, donde las uvas eran pisadas, presionadas, maltratadas. El ritual hebreo era que incluso se ponía música. Se les colocaba música y las personas que molían las uvas al ritmo de la música. Pero eso no se hacía de cualquier manera, porque la idea era que el proceso terminara en un buen vino. ¿Por qué? Porque no se usaban zapatos, no se usaban sandalias, tenía que ser descalzo. ¿Por qué? Porque si la gente usaba sandalias o zapatos, lo que sucedía es que el proceso se maltrataba. Y lo que sucedía allí era que las suelas golpeaban tan fuerte las uvas que molían las pepitas. Y al moler las pepas, esas pepas sueltan su amargura. Por lo tanto, quien molía las vides debía hacerlo a una presión apropiada. Diga conmigo, presión apropiada. Tenía que hacerlo en una presión apropiada. No se podía saltar sobre ellas, porque si el que molía las uvas no era suficientemente experto, se corría el riesgo que se molieran las pepas y las pepas soltaban su amargor. ¿Solo está entendiendo usted lo que era el buen vino? El buen vino terminaba el proceso cuando se tomaba el jugo de la vid, se ponían los odres y luego fermentaba. Y al terminar el proceso, ¿qué venía? La mejor parte: probar el vino. Parece que no es buena parte para ustedes, ¿no? La mejor parte, probar el vino. Y al probar el vino, solo al probar el vino se sabía si el proceso había sido exitoso. Cuando se probaba el vino y era dulce, el proceso de moler había sido bueno. Pero es probable que se hubiese pasado la presión y se hubiesen molido algunas cosas que no debían haberse molido. Y las pepas traían el amargor al vino. Por lo tanto, había vino que incluso quedaba para vinagre. Por eso, lo que debemos hacer en tiempos de prueba es guardar el corazón. Al final del proceso de fermentación, al final del proceso de Dios, mantener la dulzura. Las pruebas, la vida, no es ausencia de luchas, ataques, abandonos, abusos, olvidos. No, querido hermano, el proceso involucra ser molidos a veces. El proceso involucra recibir presiones.
Pero la advertencia es guardar el corazón. Repito, la advertencia es guardar el corazón. En el proceso de depuración de la fe, tenemos que decir: Señor, tú me estás tratando y lo que tú estás haciendo terminará bien para mí. Lo que tú estás haciendo, Señor, no me dejará en la ruina. Vamos, tiene que alegrarse un poquito más. Lo que tú estás haciendo hoy, Señor, no lo entiendo. Lo sufro, me duele, no es agradable, pero creo que hay un destino de gloria para mi casa y para mí. Tú me levantarás, tú me ungirás, yo mantendré mi corazón limpio y puro. No buscaré culpables, no voy a culpar a nadie, no me voy a amargar. Lo que sucede es que hay momentos en que las pruebas hacen cambiar nuestro rostro. Nos volvemos duros, nos volvemos insensibles, nos volvemos autosuficientes. Al pasar por esta palabra me recordé de muchos momentos en mi propia vida. Y la amenaza está a la puerta. Usted no es valorado, no es apreciado. Usted en su trabajo no fue valorado, más fue maltratado. Y el riesgo de eso, si no se lo entregas a Dios, de decir: bueno, voy a ir a otro lugar donde me aprecien. Y comienzan a hacer el orgullo. Dije que comienzan a hacer el orgullo. El problema es que cuando en la prueba comienza a surgir el resentimiento, viene después la amargura. Y la amargura nos hace buscar culpables. Y usted busca culpables y usted desvía la atención del proceso. Y el proceso no es arruinarte. El proceso es que Dios comparta su gloria contigo. Aleluya. 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 El proceso de la prueba económica no es hacerte la vida a cuadros. El proceso de la prueba económica es aprender a confiar en Dios. ¿Hay alguien acá esta mañana? Allá arriba. Segunda de Corintios 4, solamente lo voy a leer. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes. Diga: por todas partes. Vamos y nos movemos por todas partes. La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Dios está trabajando en ti. Levanta tu mano, dile: Señor, gracias. Es más, porque puede ser el momento para que le digas: Señor, perdóname. Perdona esos pensamientos locos, esas palabras locas que he dicho. Es el momento de arrepentirnos y tomar el rumbo correcto. Aleluya. Es el momento en que tú digas: Señor, tú me quieres llevar a un destino de gloria y voy a mantener el corazón limpio. Voy a mantener el corazón limpio. Yo me doy cuenta, amados hermanos, al compartir con generales de Dios, hombres procesados, hombres tratados, hombres que han sido maltratados, incluso injustamente, infamados. Me doy cuenta que la sonrisa no sale de sus rostros. Me doy cuenta que son personas que siguen con sus brazos abiertos. Que aunque han sido dañados, mujeres que han sido dañados, no dejan de dar, no dejan de entregar. Ese es el corazón del dulce cantor de Israel. Las personas que Dios quiere levantar son personas que tienen su corazón abierto, pese a haber sido traicionados. Pese a haber sido traicionadas, son personas que están dispuestas a confiar de nuevo. Quiero cerrar con una imagen infantil este mensaje. Yo crecí en la ciudad de Concepción y a propósito de esta palabra, de estos brazos abiertos y el corazón limpio, vino a mi mente, en realidad creo que el Espíritu Santo me la recordó. Yo estudié en un colegio en la calle Maipú, en la ciudad de Concepción. El Sagrado Corazón de Jesús. Y vino a mi recuerdo la memoria de esos años de primero a quinto básico que estuve allí. Y en la entrada de ese colegio de monjitas
había una imagen enorme del Sagrado Corazón de Jesús. Y el Espíritu Santo me lo recordó. Me recordó esa imagen. Usted sabe a lo que apunto, ¿verdad? Apunto al fondo del asunto. Me recuerdo esa imagen con los brazos abiertos y el corazón descubierto. Y el Espíritu Santo me dijo: Cristian, que el proceso nunca te quite la dulzura. Yo dije: Señor, corro el riesgo siempre. Corro el riesgo siempre. Mi corazón siempre corre el riesgo. Y el Espíritu Santo me dijo: aprende a poner tus ojos en Jesús. Isaías capítulo 53, y cerramos. Isaías capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mi amada gente del Señor, yo veo a Jesús caminando con los caminantes de Emaús y tomándose el tiempo para explicarle a gente sin fe. ¿Lo ves? Jesús se aparece a estos caminantes y le dice: que tú no sabes, le dicen los caminantes, eres el único que no sabe que Jesús, en quien teníamos puesta nuestra esperanza, murió. Y ahí tuvo que volver el Señor a caminar junto a esos porfiados, y volvió a abrirles el corazón nuevamente. Atención, liderazgo. Ese es el liderazgo que se requiere. Un liderazgo con el corazón abierto a volver a enseñar cuantas veces sea necesario. Si el maestro lo hizo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Hasta que se sentó con ellos a la mesa y les partió el pan. Y ahí se dieron cuenta y dijeron: pero si era Jesús. Pedro lo negó 3 veces. Y cuando se aparece el resucitado a las mujeres, este es el mensaje: díganle a todos y a Pedro. Y ahí está el Sagrado Corazón de Jesús. Aleluya. Jesús está en la cruz, y antes de entregar su vida, antes de rendir su vida e ir al Padre, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pese a las pruebas, pese al dolor, hay que mantener el corazón dulce. Evitar que la amargura se aloje en nosotros. Y yo creo que esta mañana es una mañana de bendición. Es una mañana de restauración. Es una mañana de volver a calibrar el corazón. Esta es una mañana de victoria. Dije que es una mañana de victoria. Dije que es una mañana de victoria. Aleluya. El proceso se cierra en victoria. Y la catedral, el proceso se cierra en victoria. Aleluya. Es más, te digo esto: puede ser que no recibas los aplausos que tú esperas, o no recibas lo que estás esperando, no lo recibas aquí. Lo que realmente importa son las palabras del Maestro: buen siervo y fiel, bienvenido. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Recibiste incomprensiones, abandonos, eso no importa. Acá no importa. Hay algo más grande allá arriba, mucho, mucho más grande. Póngase de pie, oremos al Señor, démosle gracias. Aleluya. Dolor con sentido de victoria. Dolor con sabor a victoria. Padre, te damos gracias por tu palabra. ¿Le puedes dar gracias al Señor ahora con tus palabras? Con tus propias palabras, aunque la música no suene ahora, no suene nada. Que tu voz se eleve, que tus palabras suban y le digamos juntos al Señor: tú me estás tratando, tú me estás procesando.
Aleluya, tú conoces mi camino. Tú conoces mi camino. Me probarás y seré como el oro. Señor, tú conoces mi camino. Dígaselo, Señor, tú conoces mi camino. Tú conoces mi camino. Me probarás y seré como el oro. Vamos, 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 vamos. Bendigo tu nombre, Padre. Bendecimos tu nombre. Porque aún en estas cosas tú nos amas. Y tú estás con los brazos abiertos delante de nosotros para amarnos, para enjugar las lágrimas de los que lloran. Porque así eres tú. No solo nos dices que hagamos, sino que también nos contienes, nos cuidas, nos amas. Aleluya. Aleluya. No hay crisis que nuble tu bondad. No hay momento difícil en que tu misericordia no pueda brillar. Tú alumbras en la oscuridad. Padre, tú alumbras en la oscuridad. Y tú estás alumbrando en el momento difícil de muchos de mis hermanos y hermanas hoy. Incluso de quienes nos están viendo. Yo sé, Señor, que tu palabra está abrazando esta mañana. Está abrazando a muchos, a muchas. Y está mostrando que el final del proceso es un final glorioso. Pero que es necesario pasar por la prueba. Es necesario comprender que la prueba tiene un sentido y no es de muerte. No es un sentido de ruina. No es un sentido para el fracaso. Dios te levantará. Dios te levantará. Como lo hizo con David. Dios te levantará. Aleluya. No estás solo, no estás sola. Dios conoce tu privacidad. Dios conoce y ve nuestras lágrimas en el secreto. Esas lágrimas por aquel hijo, por aquella hija. Dios conoce tu preocupación por esa cuenta que hay que pagar. Dios conoce tu preocupación por ese día lunes que tiene que llegar a ese trabajo al que no quieres ir. Dios conoce, Dios sabe. Y Él va contigo. Dios sabe el maltrato bajo el que estás. Dios conoce el abandono que sufriste, Dios lo sabe, pero viene con abrazos de amor para decirte, no te quedes ahí, yo tengo un destino para ti. Aleluya. Dios conoce la ruptura que enfrentaste y la vergüenza que tuviste que vivir. Dios conoce que te quedaste solo, sola con tus hijos. Dios conoce lo que tienes que vivir. Dios conoce las palabras que has dicho en secreto. Y ese mismo Dios está aquí. Dios conoce la preocupación que estás teniendo al ver un horizonte económico inestable y cuentas por pagar. Dios conoce, pero Dios está ahí y Dios quiere glorificarse. Te invito a este altar. Ven. Lleves 10, 15 segundos en este lugar, en el Señor, o lleves 20, 30 años. Dios quiere enjugar tus lágrimas. Esta es la mañana. Este es el día que Dios hizo para ti. Ven a este altar y oremos juntos. Y lloremos juntos. Ven a este altar. Nadie debiera avergonzarse por venir a llorar delante de Dios. Porque es la oportunidad que Él te da para sacar las cargas y que las lleve Él. No tienes que llevarlas tú. Esta es una mañana de libertad, es una mañana de victoria. Esta es una mañana de un cambio de sentido al sufrimiento. Aleluya, es una mañana de fortaleza. Padres que necesitamos fortaleza. Hijos que necesitamos fortaleza para enfrentar la adversidad.
Aleluya. Dios ha visto lo que has vivido. Dios conoce el secreto. No pasa desapercibido el dolor de las personas. Si tú estás aquí por primera vez, este Dios también extiende sus brazos delante de ti y no busca culpabilidad en ti. Lo que el Señor dice es: yo te amo.